Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una entrevista con la doctora Adriana Tejerina. Ella es pediatra y vamos a hablar con ella acerca de todos los problemas respiratorios en esta época que más se agravan en los niños. Vamos a hablar acerca de los mitos, vamos a hablar acerca de cómo diferenciar, por ejemplo, el COVID con un resfrío normal. Esto y muchas cosas más vamos a conversar el día de hoy aquí en el blog de papá. Muy bien, estamos ya acá con la doctora Adriana Tejerina. Adriana, hola, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de poder participar en esta entrevista tan interesante. Bueno, para empezar, Adriana, cuéntanos. Definitivamente estamos ya en una época en la cual ya empieza el frío cada vez más fuerte, ¿no? Los cuidados con los niños debe ser de una manera digamos, progresiva y también ir viendo pues que los niños pues te vayan resfriando y todo, pero definitivamente hay algunas ideas, podemos, a veces los papás se pueden filtrar en nosotros, pensando de que tal vez teniendo, no sé, estar sin zapatos o teniendo las ventanas abiertas se pueden resfriar, o por ejemplo que coman helado, bueno, en otras épocas a veces están resfriados los niños, entonces hay mitos que nosotros, bueno, por herencia a veces hemos absorbido. Claro. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué tan cierto es acerca de estos mitos y hay otros mitos también? Bueno, en realidad yo igual considero que algunos mitos, o sea, cuando surge un mito es porque tiene que haber sido un evento que ha sucedido muchas veces en muchas personas y que por algo se dice, ¿no? Es más, hay mitos de abuelas que a veces son ciertos y que tienen incluso justificación médica, pero el tema de los resfríos, yo sí he visto que hay bastantes mitos que incluso no son muy correctos de ejecutar porque a veces son incluso perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Varias veces he escuchado el mito de cierra la ventana que se va a enfermar. Pero bueno, los virus en general, los virus respiratorios, ya como sabemos, hemos aprendido más en esta cuarentena, se transmiten por gotas, ¿no? O sea, alguien tos, está en el ambiente y la forma de evitar que se queden en un ambiente y que otra persona las pueda inhalar es justamente con la circulación de aire. Entonces, generalmente coincide que en invierno la gente tiene más frío, cierra las ventanas, hay menos circulación y entonces todos estos virus que en general siempre están presentes en el ambiente, porque no es que sea, o sea, sí son más prevalentes en invierno, pero empeora esta situación justamente por el mito de cerrar la ventana o evitar la circulación de aire, ¿no? Y eso hace que si todos están en el mismo sitio, todos se van a contagiar. Exacto, por ejemplo, me viene a la mente en los micros, ¿sabes? Yo me acuerdo varias veces que en invierno pues todo el mundo está con las ventanas recontra cerradas, el ambiente es caliente y yo he escuchado de que el virus se propaga más en lugares calientes. Claro. ¿No? Entonces, a veces... O lo que sucede en los nidos, ¿no? Que el niño, se cierran las ventanas, tal vez no, es un salón de clase, no tiene mucha circulación y entonces toda la clase termina resfriada y enferma, lo que sucede en las oficinas, ¿no? Entonces sí, en invierno es más prevalente justamente porque se cierra todo, ¿no? El otro mito que lo he escuchado, que también no me gusta mucho, es el mito de no lo bañes porque se va a enfermar. No lo bañes porque le va a dar neumonía. He escuchado varias veces. Y la verdad que me da mucha pena que existe este mito porque el medio físico, o sea, por ejemplo, si un niño tiene fiebre, el baño es para mí una de las formas más rápidas de bajar la fiebre. Efectivamente hay que dar antipiréticos y todo, pero la fiebre realmente es el baño es muy eficiente para bajar la fiebre. Entonces, no es que el baño va a perjudicar ni va a empeorar el cuadro, ¿no? Es más, es necesario. Aparte, después el niño tiene varios días sin bañarse, la piel se lacera, entonces ahí entran las bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son mis mitos más como los que más me gustaría sacar en este momento. Los favoritos. Claro. Claro, también por ejemplo hay el tema del helado, ¿no? Que muchas personas dicen, no comas helado si estás resfriado, te vas a empeorar, piensa que la temperatura fría va a hacer que empeore, ¿no? Sí, ahora, es verdad
que, por ejemplo, existen niños o, bueno, adultos que son sumamente alérgicos y a veces algunos niños, esa es la de me enfrié, ¿no? Esa también la has escuchado. Esa generalmente sucede en condiciones de personas con alergias, o sea, una persona con asma, con rinitis alérgica, el cambio de temperatura sí le puede producir síntomas, pero no es que lo enferme, ¿no? O sea, si tú pones un asmático al frío, o por ejemplo, yo me acuerdo, mi hermano es asmático, mi hermano salía de la, si lo bañaba con agua fría, se metía al mar frío, salía con tos o enronchado. Entonces, y él era súper alérgico. Entonces, en personas alérgicos, yo creo que este mito surgió por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del helado, o sea, algo frío no te va a producir una enfermedad. O sea, no tiene mucho sentido. Y en el tema de los niños particularmente, existen muchas infecciones virales que producen heridas en las bocas. Por ejemplo, la famosa herpangina, ¿no? Que tiene las llaguitas. Y la verdad es que las cosas frías son lo que más le va a aliviar al niño, ¿no? Y a veces muchas mamás te dicen, no quiere comer, le duele la garganta y no le dan, justamente por estar enfermo, no le dan esta alternativa de darle cosas heladas que podrían incluso, o sea, ayudarlo mientras que está enfermo. Es más, yo también cuando mi hijo ha sido chico, a veces no me toleraba nada y he tenido que optar hasta por darle helado porque no quería comer absolutamente nada, ¿no? Entonces sí, es una buena herramienta que se desperdicia por el mito. Exacto, sí, y definitivamente no todos son igual, ¿no? A veces se piensa que a todos va a ser igual, como dices, hay personas que son alérgicas, pero los que no son alérgicos en Claro. sí no es que les haga pasar o que los niños estén, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hijito de chiquito estaba caminando sin zapatos, ¿no? Entonces, por un lado de estimulación, recomiendan que caminen sin zapatos, pero a veces la abuela o la bisabuela dice, no, ponte zapatos, ¿no? Es como un estrés el hecho de que se ponga zapatos, y eso también, como te decía, se genera de generación en generación, ¿no? Ajá. Pero en realidad, o sea, cualquiera de estos mitos, o sea, el virus se contagia porque alguien lo porta, lo estornuda o se lo pone en la mano y de ahí o la otra persona lo inhala o coge la superficie donde está el virus. En realidad es la única forma de contagiarte. El resto de situaciones son mitos. Y por eso lo bueno de la situación de la cuarentena es que vamos a mejorar nuestras medidas de higiene y en teoría todo el mundo va a entender mejor cómo se propagan, ¿no? Exacto, justo por esta coyuntura es que, digamos, estamos aprendiendo más, ¿no? Que en realidad uno se contagia del resfrío también, de esa manera, ¿no? Del contacto, digamos, por un estornudo, entonces es como que ya aprendemos más de algo tan común como es un resfrío, ¿no? Exacto. Y con respecto al resfrío, ¿cómo se porta y cómo evoluciona el resfrío? Porque un resfrío puede ser temporal, pero ¿en qué momento se puede entender como ya algo crónico, como algo, digamos, llegar a las... Claro, en realidad existen un montón de virus en el ambiente y cada uno tiene un nivel diferente de agresividad, ¿no? Esa es una cosa, tú para enfermarte necesitas varios factores. Ya, uno de ellos obviamente depende del virus. No es lo mismo que me agarre un rinovirus, que es el virus del resfrío común. En verdad me va a producir síntomas leves y más pasajeros a que me agarre una influenza, ¿no? De la época. Entonces, depende mucho del tipo de virus. ¿Cómo saber cuál es? En realidad no tienes cómo, hay pruebas, pero en verdad no es fácil saber qué tipo de virus es, ¿no? No es tan, normalmente se va solo antes de nosotros ponernos a averiguar qué cosa es. Pero el factor que también es bien importante y que siempre le digo a los padres es el niño. Por eso a veces cuando tú haces una consulta un poco informal, ¿qué hago, no? Pero en realidad tiene que ser bien personalizado, porque no es lo mismo un niño que tiene 3 meses, que tiene 1 año, que tiene 2, que tiene 4, que va al nido, que va al colegio. O sea, existen muchos factores que dependen de la persona que lo va a tener. Lo que yo siempre les digo es que sobre todo menores de 6 meses y menores de 1 año puede tener un resfrío, pero
por condiciones X puede convertirse en otra cosa. Entonces, lo normal en un niño sano, cuidado, sin ninguna enfermedad crónica, es que se cure solo, incluso sin darle nada. Lo normal es que se cure solo, pero siempre algunas otras condiciones lo pueden empeorar. Entonces, un niño con un resfrío simplemente va a tener síntomas respiratorios, varía dependiendo de cada persona, desde mocos, dolores de garganta, lo que son las inyección conjuntival, que se les ponen los ojos rojos, a veces a algunos niños incluso les da urticaria, se empiezan a enronchar, algunos hacen fiebre, otros no, algunos papás se dan cuenta, otros no. Entonces, o algunos simplemente tienen unos días de fastidio, a veces los niños simplemente están malhumorados un día, 2 días, duermen más. Entonces es muy inespecífico, pero sí la edad y los factores de fondo. Por ejemplo, si se resfría un niño que tiene predisposición al asma, no es lo mismo que un niño que nunca en su vida ha sido asmático y que sus padres no lo han sido y que nunca lo será. Entonces depende sobre todo del niño, ¿no? Claro, hay muchos factores que juegan en ese contexto para... Sí. Ahora, ¿el asma es hereditario? Sí, en realidad es es recontra hereditario, pero hay varios... con el paso de los años se ha visto que hay varias presentaciones a diferentes edades con diferentes evoluciones, ¿no? Por ejemplo, en niños pequeños a veces se ha visto que está asociado a madres que son fumadoras o en realidad niños con predisposición, pero sí, por ejemplo, si tú me dices que tú eres asmático, tu niño o el padre es asmático, tu niño tiene 70% de probabilidades de ser asmático. Entonces, incluso a veces me hacen preguntas por teleconsulta, pero ya basta que el padre sea asmático, que a mí me da la facilidad, hasta incluso haces la prueba con el tratamiento para ver si responde a eso, ¿no? Pero ya es una referencia, ¿no? Sí, es una súper referencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que este resfrío va a algo más? Por ejemplo, es una tos que dura más de 4 semanas, ¿no? O que uno ve que cada vez que se resfría, o sea, es un resfrío que es fuera de lo normal, que se queda todo el invierno tosiendo, por ejemplo, ¿no? O más de un mes tosiendo, o que en la noche tose, en las mañanas tose, o si ha tenido un resfrío y en ese momento está con el resfrío, ese resfrío empeora en la noche o en la mañana, que son los momentos más húmedos del día, ¿no? Es un niño que, por ejemplo, sí la mamá lo va a notar cansado o agitado, o que, por ejemplo, los pequeñitos quieren que los carguen porque no quieren jugar, o sea, la actividad no es la misma porque es un niño que está agitado y que no lo expresa. Claro. Entonces, y sobre todo si los papás tienen ese antecedente. Ahora, muchas veces este antecedente les preguntas y te dicen que no, ¿no? ¿Usted ha sido asmático? No, pero si usó inhaladores o alguna vez han nebulizado al padre, es casi lo mismo, ¿no? Probablemente haya sido un asma, claro, eventualmente. Entonces, ese dato es bien importante, ¿no? Que la mamá se da cuenta que, o sea, que su niño se la pasa enfermo, o sea, es normal que tenga infecciones recurrentes, pero que se duran más de lo que deberían, ¿no? Exacto. Y definitivamente, bueno, acá en Lima, por ejemplo, pues la humedad es muy grande, ¿no? Exacto, y la contaminación también. Y esto, el concepto del asma ha cambiado, porque antes decía, no uses el salbutamol porque produce adicción, ¿no? Este tema de los inhaladores. Ajá. Pero el concepto moderno del asma, y que se ha visto ya más o menos, esto es desde los últimos 3 años, es que cada vez que un niño produce un cuadro de broncoespasmo, el bronquio del niño tiene alrededor un músculo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy al gimnasio y uso un músculo, el músculo crece. Entonces, cada episodio que tiene el niño de broncoespasmo hace que este músculo se ejercite. Entonces, y no solo eso, sino que tiene un componente de inflamación alrededor. Entonces, cada proceso de broncoespasmo es inflamación, más inflamación, más inflamación, y probablemente a largo plazo, como la mayoría son asmas leves, no va a repercutir en su vida. O sea, va a poder hacer su deporte, pero tal vez no está al 100%. O sea, tal vez está al 80, al 90 y uno no se da cuenta. Entonces, ahora la idea de todas las guías de asma es que si tienes duda y pues piensas que es asma, es mejor tratarlo. Y si mejora, entonces confirmas que es, ¿no? Sobre todo en niños pequeños que a veces no tienen un diagnóstico certero porque no colaboran.
Efectivamente, y de hecho sí, yo me acuerdo cuando era pequeño, el Ventolin, que era el spray que recién empezaba pues a usarse, era como que muy reacia, las personas Sí, tenían el miedo, ¿no? hasta ahora Hasta yo lo he ahora un poco, escuchado. ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. Ahora se me viene a la mente que, bueno, cuando yo era chico, por ejemplo, cuando estaba en el transcurso de la adolescencia, me decían, yo tenía temas bronquiales y me decían, no comas dulces, no comas gaseosa, porque eso va a hacer que, si no comes, te vas a cuidar y ya no vas a tener cuando estás grande. Ya, ¿Cierto claro. es eso? Ya, bueno, para empezar, los niños no deberían estar tomando gaseosa y comiendo dulces, Bueno, ¿no? Partamos por ahí. partiendo de Pero eso. bueno, partamos que no podemos contraer el cumpleaños infantil. En realidad, este mito también surge que generalmente las personas asmáticas tienen otro tipo de alergias asociadas. Y se ha visto que tienen alergias alimentarias, alergias a la piel, intolerancia a muchos alimentos. Entonces, generalmente lo que se hace, la recomendación es que se evite esto en pacientes asmáticos. Pero no es, en realidad, esto es como a medias, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces también algunos pediatras recomiendan mejor no le dé el ibuprofeno si es que usted es asmático, ¿no? Pero claro, ese niño asmático efectivamente puede ser alérgico al ibuprofeno, pero también puede no serlo. O sea, entonces es como recomiendan no usar colorantes porque tal vez le da alergia, como lo mismo que podría decir, mejor no te tomes un jugo de naranja porque eres alérgico a los cítricos. Pero, o sea, no es que en el cuadro agudo te vas a volver alérgico. Si eres alérgico lo vas a hacer siempre, desde pequeño o grande, o sea, eso se va a ver en el tiempo. Entonces, puedo estar sana y me tomo un jugo y me puedo enronchar. Entonces, hay que tomarlo con pinza. Claro, y como bien dice desde un principio, cada caso, cada persona, cada niño es particular y no se puede generalizar que todos son iguales, ¿no? Exacto. Hasta la misma medicina, ¿no? Que muchas veces pasa que la tía le dice, oye, dale esto, que esto a mi hija le hizo bien, claro, ¿no? El automedicarse, sí. y que pasa muy común, ¿no? Entonces, no, es buenísimo que lo tome, que no sé qué. Y claro. Al final, pues, es peor. Es contraproducente, ¿no? Sí, o sea, en verdad para los padres el único medicamento que tienen que tener en el bolsillo es el paracetamol. Ese es el mejor amigo del pediatra y la herramienta del papá, ¿no? Ese es el único medicamento autorizado para que se automediquen, ¿no? Entre comillas, obviamente tienes que consultar a tu pediatra la dosis y todo, ¿no? Exacto. Pero más que eso en realidad, y para los resfríos es lo mismo, manejo de síntomas es solo el paracetamol. Nada de lo que le dé va a ser útil realmente porque el virus finalmente se va a ir solo. Exacto, está un tiempo alojado y de ahí se retira, ¿no? Exacto, el cuerpo lo bota, lo elimina en realidad. Y ahora, estos días, por ejemplo, hemos tenido días de sol, pero en la tarde y en la noche bastante frío. A veces como que nos podemos descuidar y decir, no, ya salió el sol y me desabrigo. ¿Para qué tanto pues? Claro. ¿Qué tanto es ese cuidado, no? No, en realidad viene también al mito de que me enfrío si hasta me descuido, ¿no? En realidad no, o sea, si uno va a salir a hacer deporte o va a sudar un poco, ¿no? Idealmente siempre es la ropa seca, pero no es que por eso te vas a enfermar. Como dije, algunos alérgicos sí, ¿no? Sí se enferman por enferman, ¿no? Porque en realidad solo tienen síntomas. Pero en realidad no, o sea, es más, todo lo contrario, días de sol, la gente tiene un poco más de calor, hay mejor ventilación, se puede salir, hacer ejercicio, el ejercicio también ayuda a depurar un poco, a limpiar el cuerpo. Entonces sí, no hay problema. También muchas veces también lo que ocurre con los papis es que se preocupan por el clima y no recuerdan que los niños tienen otra temperatura, ¿no? Entonces sale el niño forrado al parque, pero suda y entonces al final es peor porque se regresa frío a la casa por toda la sudoración. Y si es alérgico, entonces sí, tal vez probablemente la noche esté tosiendo porque tal vez tiene una predisposición de asma y todo, ¿no? Entonces, no olvidar que yo puedo tener frío como adulto, pero los niños no tienen la misma temperatura porque no tienen el mismo metabolismo. Exacto, es muy distinto. Y los niños pequeños igual, ¿no? Y los niños pequeñitos también.
¿sí? Y sobre todo cuando hay, por ejemplo, las personas mayores, o sea, los abuelitos y los niños, ¿no? Porque los abuelitos dicen, oye, abrígate, que hace frío, sí. ¿No? Yo me muero en frío, entonces, claro, piensan que todos tienen frío. Sí. Y cuando no es así, pues las temperaturas son distintas. No, y aparte el abuelito ha ido perdiendo tejidos en el cuerpo, musculares, grasos, entonces por eso sí tiene frío, claro. Es verdad, ¿no? Pero en cambio el niño no, y a veces también, ¿no? Vas al parque y es como, abrígate, pero ¿por qué no te pones la casaca? Y el niño llora, y no, tranquilidad, o sea, si el niño no tiene frío, no tiene frío, ¿no? No va a mentir, o sea, es más, los niños son simples, ¿no? ¿Qué niño querría tener frío? Al toque estaría fastidiando a su mamá por una casaca. Claro, o sea, eso es un poco relajarnos, ¿no? O sea, estar un poco más relajados. Claro, porque los niños, ellos mismos es como que van a decir, papá, tengo frío, ¿no? O tengo calor, ¿no? O sea, ellos mismos o sea, no son, digamos, personas que no tengan criterio, ¿no? Entonces es un poco también... Y aparte porque recordar que los niños son lo que son, ¿no? Los niños tienen una mente más pura y limpia. Entonces, por eso las enfermedades las pasan, o sea, ¿cuántas veces, no? Llega el niño y está moqueando, ¿no? Pero sigue jugando y cuando el niño contagia al papá, el papá está en cama por 2, 3 días, muriendo, ¿no? Pero el niño en realidad la pasa muy bien. Entonces, si los padres están conscientes de los signos de alarma, de cuándo asustarse, podrían dejarlo toser y moquear lo que quieran, porque mientras que sigan jugando y hagan su vida normal, no hay problema, ¿no? Exacto. Y ahora, definitivamente, en esta coyuntura que estamos en pandemia, ¿cómo diferenciar? Si bien es cierto que el COVID, los niños no son, digamos, la población vulnerable, igual hay niños que se contagian. ¿Cómo diferenciar, cómo saber si realmente es un resfrío normal o si es el COVID? ¿Cuál es la diferenciación? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque yo creo que si yo viese un niño con síntomas respiratorios, o en general, hoy en día, cuando yo veo un niño que tiene un síntoma de resfrío o tiene una diarrea, o tiene dolor de panza o cualquier cosa, yo ya no pienso otra cosa que no sea COVID. O sea, en esta situación, cualquier niño enfermo hay que considerar que puede ser COVID, pero no para alarmar al padre, ¿no? Como yo siempre le digo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque si tu niño, por ejemplo, tu hijito empieza a moquear, a estar resfriado, justamente tienes que considerar que puede ser esta opción para que no lo lleves a visitar a la abuelita, para que no lo saques, para que no tenga contacto con otras personas que pueda enfermar, y cosa que lo puedes observar y ver cómo evoluciona. Ahora, en realidad el COVID, si bien puede presentar, o sea, en realidad se presenta como más un poco fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, presentaciones más raras, dolor abdominal, diarreas, vómitos. No necesariamente produce tanta tos como otros resfríos, ni tanto moquito, ni fiebres muy altas, pero igual está descrito. Entonces, y no solo eso, sino que si son niños pequeños no te van a decir que les duelen las articulaciones, ni que les duelen... Entonces, en realidad aquí va lo mismo que aplica para todos los resfríos. Mientras el niño no tenga signos de alarma, el padre puede estar tranquilo, ¿no? Puede estar tranquilo que probablemente evolucione como un cuadro viral normal. Pero claro, hay que estar atento a ver qué posibilidades hay de ser, que se le tome alguna prueba, porque porque uno se queda más tranquilo una vez que sabe, ¿no? Si ya se contagió o no. Segundo, porque por el tema de vulnerabilidad de otros grupos, ¿no? Etarios, de las personas adultas mayores o con factores de riesgo. Pero también tampoco se desesperen, ¿no? Porque a veces también hay que gastar mucho dinero o ir a un hospital, a una clínica, a una exposición por una prueba que tal vez incluso el seguro no la cubre o no la hacen. Entonces, en realidad, en casos asintomáticos y leves, lo recomendado es que el niño entre a aislamiento 14 días y se puede hacer por telemedicina, no hay problema. Pero también, ¿no? Esto es bien personalizado, depende del contacto, exacto, con quién ha estado, ¿no? Claro, hay una historia alrededor, exacto, en la cual también se puede ir descartando o confirmando, ¿no?
o sea, por ejemplo, ¿no? Si el niño vive con su papá y su mamá y empieza a tener síntomas y toda la familia tiene síntomas, pero todos son sanos y jóvenes y no tienen factores de riesgo, pues ahí se aísla toda la familia y se acabó, ¿no? Ni pruebas en realidad necesitas, a menos que haya algo necesario. Pero, por ejemplo, si tu hijito vive con la abuela, obviamente el padre va a querer tomar una prueba, ¿no? Para saber qué medidas va a tener que tomar al respecto. Entonces, cada caso tiene que ser bastante personalizado. Pero lo normal es que todos vayan bien. Exacto. Y es más, sí. Discúlpame, yo incluso acá confieso entre redes, yo por ejemplo tuve COVID en marzo y mi hijito tuvo un par de días de síntomas, tosió 2 y yo ya asumí que lo tuvo, ¿no? Y en realidad él pasó tranquilo y yo dentro de mi casa, lo aislé durante 3 semanas sin ver a su abuela, por un tema de riesgo, su abuela vive en otro lado, pero tampoco le haría la prueba porque, no me sumaría ni más ni menos, ¿no? Prefiero asumir que lo tuvo y bueno, y ya, ¿no? Nada más. Claro, en la medida que vamos conociendo también esta enfermedad, como que vamos viendo de que no es, digamos, para los niños un factor determinante lamentablemente ha habido hasta pérdidas, pero no es un factor, digamos, en los cuales les afecte tanto, y más es por un cuidado a los adultos, ¿no? O sea, a las personas mayores, sí, más es también pensando por las otras personas que se puedan contagiar si es que los niños tienen, ¿no? Exacto. Bueno, igual el COVID se está comportando de manera muy rara en todos lados, ¿no? O sea, todavía no se termina de estudiar, no se sí efectivamente han aumentado algunas cosas en niños que antes, como lo del Kawasaki, ¿no? De hecho, existe el Kawasaki, siempre ha existido, pero a raíz del COVID se han visto más casos, ¿no? Y recién se está estudiando. Entonces, es un virus que todavía se comporta como impredecible, pero en general en los niños se porta bien, ¿no? No hay, lo normal es que vaya bien. En un momento comentaste que no hay que alarmarnos, pero sí hay que estar atentos en algún momento donde hay un factor digamos, que se agrave. Eso estamos hablando de la fiebre, por ejemplo, cuando empieza a subir a 38 y medio y no baja. No, en realidad la fiebre no se considera un signo de alarma, a menos que el niño sea menor de 3 a 6 meses. Por ejemplo, un niño menor de 3 meses que tiene 39 de fiebre o más sí es significativo y sí se recomienda que sea evaluado de manera presencial por un especialista. ¿Ya? Eso, sobre todo, siempre acordarse, creo que una conclusión bastante importante es los niños pequeños, menores de 1 año. Siempre menor de 1 año hay que estar bastante cauteloso porque se puede convertir en otra cosa, ¿no? Entonces, ahora, la fiebre no es un predictor de la gravedad, porque yo tengo virus que son sumamente sintomáticos y también son sumamente benignos y producen fiebres de 40. Entonces, la fiebre no se considera un signo de alarma en niños más grandes. Un poco a veces el temor es el tema de la convulsión febril, que es cuando uno pregunta a los papás, ¿pero por qué le tienes miedo? Pero sepan que la convulsión febril, que para los que no la conocen, es aquel niño sano que convulsiona en un contexto de fiebre, ¿no? Esto es algo que se hereda. Entonces, el niño lo ha heredado, es una predisposición genética. Entonces, el niño que convulsiona por fiebre va a convulsionar con 37,5 o con 40. Entonces, bajo este concepto y considerando que es algo que es benigno y que no causa daño neurológico, ¿verdad? El papá podría no preocuparse necesariamente por el tema de fiebre. Los verdaderos signos de alarma son los signos respiratorios. Por ejemplo, ¿no? Que el niño empiece a agitarse, que respire rápido, que se le hundan las costillas, se le hunde el pechito, en la parte de aquí, en la región que se llama supraclavicular, o que un niño que duerme y haga lo que haga el papá no despierta, es un signo de alarma. Obviamente los niños enfermos duermen más, ¿no? Pero si duerme y se despierta y después está tranquilo, no hay problema, ¿no? O la irritabilidad, un niño que llora y no hay nada que lo consuele, eso es un signo de alarma de manera permanente. Entonces, yo más que todo
En temas respiratorios, los signos de alarma tienen que ser los signos respiratorios que me puedan dar indicio que ha producido un broncoespasmo o una neumonía. Ok. Eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces hay, pues, poca información y, bueno, más nos dejamos llevar por ideas o tal vez pensando que es igual a los niños que a los adultos. Entonces no hay una diferencia ahí bien clara, ¿no? Sí, los niños son guerreros, los niños aguantan todo, hasta en enfermedades graves también, ¿no? Entonces, siempre considerar eso, siempre es importante saber que los niños no mienten. Entonces, si el niño está fastidiado, si dice que le duele la garganta, pues hay que ofrecerle algo para calmárselo, ¿no? Por más que uno tenga dudas, no es un niño, o sea, como que no es justo decir, o por ejemplo, ¿no? A veces tiene fiebre o tiene dolor de garganta y el papá quiere ir a una consulta y espera hasta la consulta para ofrecerle el medicamento, ¿no? Entonces, no, como dije hace un ratito, el paracetamol es el mejor amigo del padre y del pediatra. Entonces es parte del kit de los niños. Exacto. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. De verdad, ha sido esclarecedor por muchos motivos. Y bueno, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que podamos conversar, porque el tema cuando de la pediatría pues es me encanta. tan amplio, ¿no? Tan amplio, sí, y que claro, podemos pues ayudar a tantos papás, a tantos padres y madres en cosas muy cotidianas que se pueden dar en la casa y que a veces pues, por falta de información pues no lo podemos hacer, ¿no? Puede causar a veces cosas graves cuando han podido ser algo más sencillo, ¿no? Exacto. Unas pequeñas palabras antes de terminar, todos los papás. Bueno, en realidad agradecerte mucho la entrevista. La verdad que me encanta que hayas tenido la idea de esto, porque se ve, o sea, tu interés por una comunidad más sana, más saludable. Como siempre le digo a muchos pacientes, en realidad cuando el padre es un padre preocupado y es un padre empoderado, al pediatra se le hace mucho más fácil ayudarlo en caso que lo necesite, ¿no? Cuando el padre está empoderado e informado, y no sobreinformado ni infrainformado, sino informado como debe ser, en realidad nos facilita bastante el trabajo, ¿no? Y a mí me gusta cuando el papá está involucrado los papás están involucrados en informarse sobre estas cosas, porque así los niños también crecen sanos. Y también lo bueno, la paternidad, la maternidad es algo que es bastante difícil, sobre todo cuando somos primerizos. Entonces, una correcta información ayuda a que nosotros nos sintamos más tranquilos, menos ansiosos ante estas novedades, y hace que los niños crezcan en un mejor ambiente, ¿no? Exacto. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran verte, tus consultas? Sí, bueno, igual estoy en Instagram, en doctora.adriana.tejerina. Siempre tengo acceso a teleconsulta, y desde el mes de agosto tengo un consultorio particular, ahí está en la cuenta los datos. Y bueno, igual se vienen un poco más de sorpresas en los siguientes meses que ya iré anunciando, pero todo contacto puede ir directamente por Instagram, que yo siempre lo tengo a la mano, y ahí se puede coordinar por interno. Sobre todo, y si también quieren algún tema de información o alguna publicación sobre un tema en particular, a mí me ayudaría un montón. O sea, me ayudan los comentarios, los reposts, las preguntas, porque me inspiran para poder seguir publicando cosas, ¿no? Exacto. Y te nutres y nos ayudas más. Claro. Listo, bueno, muchas gracias, Adriana, nos estamos viendo, espero que dentro de poco, para poder seguir conversando un poco más acerca de la salud de nuestros hijos. Listo. Nos vemos. Chao.